Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo grande para todos en este nuevo lunes pastoral. Quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos aquellos amigos que fielmente nos sintonizan cada semana, donde compartimos los temas que nos interesan en nuestra labor ministerial como pastores y como líderes de la obra del Señor. Así que un saludo grande donde quiera que se encuentren. Estamos listos para compartir hoy un tema muy especial. Quiero compartir acerca del tema claves de por qué algunas iglesias no crecen. Claves de por qué algunas iglesias no crecen. Quiero saludarles a todos los que están entrando en conexión ahora mismo con nosotros. Estamos nuevamente como el lunes pasado en la ruta. Estamos manejando. Estuvimos unos días descansando con la familia en Tennessee y estamos ahora mismo regresando a Texas, así que está manejando Ana. Ahora un saludo para todos los amigos, así que vamos a ver si podemos transmitir desde la ruta, así que déjenme saber si se escucha bien, si hay una buena imagen. Van a ir viendo el paisaje de las montañas de Tennessee en este viaje que nos está llevando de regreso a Texas con toda nuestra familia de la fe allá en Houston, la Iglesia Esperanza de Vida. Quiero saludar a los que están entrando ahora mismo. Déjenme ver si puedo mencionar sus nombres. A José, Alejandro, a David, un saludo grande, a Alicia, Dali, Marco, Marco Heredia, Rubén, a los hermanos de la comunidad de Redil Cuenca, un saludo grande, a Judith, bueno, cada uno de los que se están conectando ahora mismo, un saludo grande. Espero que puedan oír bien y puedan también visualizar bien esta transmisión que será el día de hoy desde la ruta. Como les dije antes, quisiera hablar esta mañana acerca de claves de por qué algunas iglesias no crecen. Y como digo, siempre no tenemos la verdad revelada sobre ninguno de estos temas, simplemente queremos despertar la discusión y el análisis de algunos temas para que podamos reflexionar sobre ellos y encontrar juntos soluciones alternativas a todo lo que tiene que ver cómo mejorar y ser más excelentes en nuestro trabajo, en nuestro ministerio de servir a Dios a través del servicio a la gente. Así que un saludo grande para todos. Como les dije, estamos regresando de unos días de descanso con la familia aquí en Tennessee, ya listos para volver al trabajo y a la misión allá en la ciudad de Houston, Texas. Estamos manejando ahora por la ruta que atraviesa la montaña de Tennessee para poder llegar a nuestra casa allá en Texas. Así que saludo grande a todos. Déjenme saber de dónde están. Hace mucho frío aquí estos días en Tennessee. El invierno aquí es bastante congelante. No ha nevado, no cae nieve generalmente por acá, pero es muy muy frío. Un saludo a Francisco que se está conectando ahora desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo grande para todos. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Claves de por qué algunas iglesias no crecen. Y quiero hablar sobre esto porque sin lugar a dudas creo que es la preocupación número uno de todos los pastores y líderes, tratar o lograr que sus comunidades, sus iglesias puedan crecer. Y eso es parte de la misión que tenemos, es parte del trabajo que nos toca, pero la verdad sea dicha que no todas las iglesias, sino todas las congregaciones pueden crecer o crecer al mismo ritmo. Un saludo a Fanny Lobo desde Honduras, un saludo grande a toda la gente, a Catracha allá en Honduras, Marlene que se está conectando ahora, también Cristina Gallego, un saludo grande para todos. Así que unas encuestas recientes en los Estados Unidos dan cuenta de que el 85% de las congregaciones en los Estados Unidos no sobrepasan los 75 a 100 miembros. 80% de las iglesias locales tienen alrededor de 75 y 100 miembros aquí en los Estados Unidos, y estas estadísticas son similares en lo que tiene que ver con las iglesias latinas o hispanas.
Esto nos está indicando que un porcentaje muy bajo es realmente el porcentaje de las iglesias grandes o mega iglesias. La mayoría de las iglesias rondan un promedio de 75 a 100 miembros. Saludamos a Shirley Ramírez, Miriam Siga desde Argentina, que están entrando ahora en la conexión. Así que una realidad es que todos los pastores y todos los líderes y todas las congregaciones quieren crecer, pero solo un porcentaje muy menor lo logra o alcanza ese objetivo. La falta de crecimiento, número uno, agota a los pastores, porque los pastores trabajan fuertemente, sueñan y tienen metas y objetivos respecto al crecimiento de la iglesia. Pero la falta de crecimiento agota las fuerzas físicas, emocionales y también intelectuales de los pastores. La falta de crecimiento le resta o debilita el impacto de la iglesia local en su comunidad. Una iglesia que no crece, evidentemente no está tocando, no está impactando a la comunidad donde está establecida. En tercer lugar, la falta de crecimientos repercute en la ausencia de recursos para cumplir los planes y la misión, los proyectos y los programas que esa iglesia tiene. En cuarto lugar, la falta de crecimiento crea un grupo cerrado. Busca una iglesia que no crece por años y va a encontrar un grupo cerrado, una comunidad de personas donde se conocen hace mucho tiempo, se protegen el grupo y ese grupo es muy difícil de romper, o mejor dicho, de abrirse puertas para que personas nuevas puedan llegar e integrarse a esa congregación. En quinto lugar, la falta de crecimiento no cumple la gran comisión que el Señor nos dejó, es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las personas para que nadie se pierda. Así que la falta de crecimiento nos pone en una situación donde estamos girando alrededor de nosotros mismos, girando alrededor de los programas, las actividades de la iglesia local, pero sin reportar un crecimiento de personas nuevas o personas convertidas al evangelio de Jesucristo. Las iglesias pequeñas se desesperan obviamente por crecer y esto produce una gran frustración. Una iglesia que quiere crecer, que entiende que su misión es crecer y no lo consigue, se siente frustrado. Hay una frustración en los ministerios, en el liderazgo y obviamente en el pastor también. Pero la verdad sea dicha que hay otras congregaciones que se han acostumbrado a esa situación, se han acostumbrado a ser así, se han acostumbrado a tener esa dinámica y es muy difícil cambiar algo a lo cual te has acostumbrado. Es muy difícil cambiar aquello a lo cual nosotros nos acostumbramos. También es una realidad que mantenimiento es más caro que crecimiento. Así que mantener una congregación, mantener un grupo de personas que han estado juntas por mucho tiempo va a costar mucho más, va a ser más difícil que hacer crecer esa iglesia. Y por eso es que el movimiento de plantación de iglesias ha surgido con tanta fuerza, porque obviamente en muchos casos es más fácil hacer crecer una iglesia nueva que hacer crecer una iglesia que tiene mucho tiempo y que su liderazgo, su pastor, básicamente está ocupado en mantener lo que tiene, mantener lo que se ha conseguido y no enfocado en el crecimiento. Aunque no nos gusta mucho reconocer esta realidad, la verdad es que el pastor es la figura clave en este esquema. No se trata de poner una responsabilidad extrema sobre los hombros de un hombre, pero el pastor es la pieza clave, la figura clave que Dios ha establecido en la iglesia para el logro de los propósitos y de los planes que Dios tiene con esa iglesia. Pero aquí hay un punto que lo hemos tratado anteriormente, es que no todos los pastores tenemos todos los dones. Los pastores tenemos un don, tenemos dos dones, pero es muy difícil que pueda encontrar un pastor que tenga todos los dones, que sea bueno en todas las áreas. Como ustedes saben, el ministerio quíntuple está representado en las Escrituras con el ministerio del maestro, del profeta, del evangelista, del apóstol y del pastor. Esos son los 5 ministerios que componen lo que llamamos en términos modernos el ministerio quíntuple. Pero es muy difícil encontrar un pastor que tenga todos esos dones y que estén activos. Entonces cada iglesia va a estar marcada o condicionada en cierta medida
por los dones prevalecientes en la figura del pastor, a menos que ese pastor consiga formar equipos de trabajo en lo cual personas que tienen dones diferentes a los que él tiene puedan estar activas y puedan aportar a la iglesia, y la iglesia puede tener un crecimiento sustentable y también un crecimiento balanceado. Para esto es muy importante que los pastores entendamos la necesidad que tenemos de ser apoyados por personas que tienen otras habilidades diferentes a las nuestras y que Dios las puede usar en equipos de trabajo para que la iglesia crezca saludablemente en todas las áreas y en todos los aspectos. Muchas veces los pastores tenemos una tendencia a ser mayormente maestros, o ser mayormente consejeros, o ser mayormente predicadores, pero no todos los pastores tenemos el don evangelístico o el don apostólico que permitiría que esa iglesia avanzara y creciera y rompiera sus propios límites. Así que es muy importante que el pastor pueda reconocer cuáles son los dones que él tiene y cómo él va a hacer para rodearse de gente con otras habilidades que le permita a la iglesia crecer saludablemente en todas las áreas y en todos los aspectos que necesita crecer. Hay pastores que son evangelistas, que tienen una predicación evangelística, que tienen un énfasis, una preocupación evangelística, y sus iglesias crecen. Muchas veces esas iglesias que crecen rápido porque hay un pastor con un don evangelístico tienen que tener cuidado de tener maestros también, de tener predicadores que enseñen las profundidades de las escrituras para que ese crecimiento pueda sostenerse, puedan haber consolidación de esos frutos y no solamente sea una iglesia que crece porque el pastor es un evangelista, pero no se retienen esos frutos porque no hay enseñanza, no hay predicación, no hay discipulado. Así que tiene que haber un trabajo balanceado en todas las áreas y en todos los niveles. Lo peor que puede existir es un pastor que piense que tiene todos los dones y que no necesita a nadie, porque eso lo va a limitar a él, va a limitar su ministerio, va a limitar el crecimiento de la iglesia también. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que ser todos en el liderazgo humildes para reconocerlo, y también la capacidad de formar equipos de trabajo que nos ayuden en aquellas áreas en las que nosotros no tenemos las habilidades. Así que quiero responder una pregunta un poco difícil, que es ¿por qué entonces hay iglesias que no crecen? He encontrado algunas razones estudiando, observando y en la propia experiencia. Y algunas de esas razones son: número uno, iglesias no crecen porque no se estructuran para crecer. Es decir, iglesias pequeñas tienen una estructura pequeña que les permite llevar adelante el trabajo que tienen ahora. Entonces están organizadas de tal manera que funcionan con lo que tienen ahora y funcionan con el crecimiento que tienen ahora. Pero si una iglesia quiere crecer, lo primero que tiene que cambiar es esa estructura, para que esa estructura permita la entrada, digamos así, de ese crecimiento. En una estructura pequeña, para una iglesia pequeña es imposible que entren los desafíos, las actividades y la gente, propiamente dicho, de una iglesia grande. Así que no puede crecer una iglesia que tiene una estructura pequeña. Es necesario ampliar la estructura, es como la familia. Cuando la familia empieza a crecer y el matrimonio empieza a tener hijos, tienen que ampliar la casa, tienen que hacer más cuartos, porque si no, no pueden convivir saludablemente. Lo mismo sucede en la iglesia. Si la iglesia tiene una mentalidad pequeña, tiene un alcance pequeño, una estructura pequeña, no va a crecer definitivamente. Tiene que prepararse para el crecimiento, tiene que, como dice la escritura, el profeta, estirar sus cuerdas, ampliar el sitio de su tienda, alargar sus cuerdas para que ese crecimiento pueda venir y pueda aprovecharse, porque de lo contrario, si viniera un crecimiento, se perdería muchos de esos frutos si la iglesia no está organizada y no está preparada para crecer. Hay iglesias que dicen, bueno, queremos crecer, estamos orando por un avivamiento y que el Señor nos mande 1000 nuevos convertidos, pero la verdad es que si el Señor manda 1000 nuevos convertidos en una semana o 2 semanas, destruiría esa iglesia por completo, porque no tienen ujieres suficientes, no tienen baños suficientes, no tienen una estructura que pueda soportar un crecimiento de esa forma. Así que lo más probable es que Dios no mande un crecimiento masivo, a menos que la iglesia esté lista y preparada para contener y administrar bien ese crecimiento. Se perdería esa cosecha, y lo último que Dios quiere es que la cosecha se pierda. Así que esto es algo muy importante. No alcanza con
con querer crecer, no alcanza con orar para crecer. Tenemos que organizarnos para que ese crecimiento que venga en respuesta a la predicación de la palabra pueda ser un crecimiento que podamos manejar, que podamos administrar, que podamos consolidar esos frutos para el reino de Dios. Muchas iglesias que anhelan el crecimiento no están haciendo nada para tener ese crecimiento. Siguen en el mismo lugar, siguen con la misma estructura, siguen con la misma cantidad de líderes. No hay nada que estén haciendo, preparándose para ese crecimiento. Entonces ese crecimiento va a ser muy difícil que pueda venir hasta que no cambie la mentalidad, hasta que la estructura no se organice, hasta que la estructura no cambie y tengan las facilidades. Una iglesia que tiene solo un baño no puede pretender tener un crecimiento de 1000 personas porque sería un caos, sería algo terrible. Eso es un ejemplo grotesco que estoy poniendo para que se entienda lo que estoy tratando de decir. Vamos adelante. Una iglesia no crece, entonces, número uno, porque no se estructura para crecer. Para estructurarse para crecer tiene que pensar en grande, actuar en grande, organizar en grande. Organizar es muy importante. Las iglesias más grandes que tienen la oportunidad de conocer son iglesias extremadamente organizadas. Nosotros siempre pensamos que no es necesario organizar, que el Espíritu Santo se encarga de todo, que Dios está en control, pero es simplemente una excusa para no hacer nuestro trabajo. Las iglesias grandes son muy organizadas. El otro día entré en la página web de una iglesia grande y me sorprendí. Ellos tienen todo el año la lista de los predicadores, los días que va a predicar el pastor principal y los temas. Usted puede entrar ahí y saber en 6 meses, 7 meses lo que se va a predicar y quién va a predicar cada domingo. Eso se llama organización. Organización es casi la mitad o más del trabajo, así que tiene que haber una organización y una mentalidad de planificación, porque Dios es un Dios de plan. Dios no improvisa. Toda la escritura de principio a fin es un Dios que planifica, un Dios que hace planes a largo plazo, un Dios que respeta sus propios planes, que los cumple, ¿verdad? Y en esos planes va logrando sus objetivos. Así que pastores, líderes, iglesias, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que tener reuniones, tenemos que planificar, tenemos que hacer nuestro trabajo. Dios va a hacer el de Él, pero Dios no puede hacer su trabajo hasta que nosotros hayamos hecho el nuestro. ¿Okay? En segundo lugar, primero no se estructuran para crecer. En segundo lugar, las iglesias no crecen porque el pastor no está trabajando para crecer. Está trabajando y está trabajando demasiado, pero no está trabajando estratégicamente para crecer. En una iglesia, y sobre todo en iglesias más pequeñas, es bastante común que el pastor haga demasiadas cosas. Y la mayoría de las cosas que el pastor hace son cosas que otras personas las podrían hacer, que no es él el que las tiene que estar haciendo. Él no tiene que abrir y cerrar el templo, él no tiene que prender las luces, él no tiene que hacer un sinfín de cosas que muchas personas dentro de la iglesia tienen las habilidades para hacerlas. Entonces ese pastor tiene que mentalizarse a ser un coach, a ser un líder que hace funcionar un equipo y no ser un hombre que se está quemando haciendo todas las tareas habidas y por haber de la iglesia porque supuestamente se espera que las haga porque él es el pastor. El pastor tiene que reservarse para hacer aquellas cosas que él solo puede hacer, como predicar, como impartir la visión, entrenar liderazgo, planificar, organizar y luego dirigir un equipo, formar un equipo y delegarle, no solo delegarle trabajo, no solo delegarle tareas, sino delegarle la autoridad para que esas tareas se puedan hacer. A veces los pastores delegamos tareas, decimos tú abre la puerta, tú acomoda las sillas, pero no le delegamos la autoridad para hacerlo a la manera de ellos, para hacerlo según ellos piensan que es mejor. Entonces todo está controlado por un hombre que es limitado. Los pastores somos limitados y la gente no crece, los pastores nos agotamos, nos quemamos haciendo un sinfín de tareas y descuidamos nuestras tareas más importantes como cultivar nuestra vida devocional, como preparar sabiamente y profundamente nuestros mensajes, nuestras clases, nuestras lecciones, etcétera, etcétera. Así que es muy importante que el pastor pueda entender su función y que pueda también ayudarle a la iglesia a entender cuál es la verdadera función de un pastor. A veces los pastores trabajan demasiado, el uno al uno, el síndrome de Moisés. Cuando vino su suegro lo encontró aconsejando a un pueblo de casi o más de 2 millones de personas. El pueblo estaba agotado esperando, Moisés estaba agotado porque aconsejaba uno por uno y vino su suegro de parte de Dios y le dijo no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo, y le dio una estrategia
para él poder administrar y poder dirigir a todo ese pueblo que cambió completamente el ministerio de Moisés. Pero hay muchos pastores todavía, vemos como Moisés, trabajando uno a uno, aconsejando uno a uno, y eso no va a permitir que la iglesia crezca. No, entre otras razones, simplemente porque el pastor va a estar demasiado ocupado en manejar lo micro, las cuestiones, los detalles, y no desligarse para manejar lo macro, las decisiones estratégicas y formar un equipo. Y usted vio que el coach en los partidos de fútbol, él no está dentro de la cancha jugando, él está afuera dirigiendo un equipo. Entonces es clave que el pastor, como un coach, aprenda a dirigir un equipo, y si el equipo gana, todos ganamos. Pero hay que poner cada jugador en su posición y enseñarle cómo deben de jugar. Así que en primer lugar, no se estructuran para crecer. En segundo lugar, el pastor no está trabajando para crecer. En tercer lugar, la falta de pasión evangelística. Aunque usted no lo crea, muchas iglesias han perdido la pasión evangelística. Todo lo que hacen es en función del grupo que está. Todos los programas, las actividades, trabajan mucho, tienen muchas actividades, pasan muy ocupados, pero todo es en función del grupo, todo es en función de la congregación. No hay una visión de ciudad, no hay un interés por las almas perdidas, no hay una predicación hacia ese aspecto, no hay un trabajo intencional, evangelístico. Son muy pocas hoy en día las iglesias que salen a la calle a evangelizar, son muy pocas las iglesias que tienen actividades fuera de las cuatro paredes para evangelizar. Entonces no hay entrenamiento sobre cómo evangelizar. Las personas nuevas que están llegando no saben, no se les enseña cómo evangelizar a otros, cómo predicar a las personas según sean católicos, mormones o ateos o lo que sea. No hay una inversión financiera en esfuerzos evangelísticos. La iglesia está encerrada entre cuatro paredes, y la liturgia y los programas internos de la iglesia son para la iglesia, son para los propios miembros. Entonces, una iglesia que está enfocada en sí misma, ministrándose a sí misma, no puede crecer porque ha perdido la pasión evangelística. No hay nada que apunte hacia cumplir la misión que el Señor nos dejó de evangelizar a todas las naciones. Así que eso es el tercer factor. El cuarto factor es las barreras invisibles internas. Todas las iglesias tenemos barreras invisibles internas que impiden el crecimiento. Así que parte de la clave es descubrir cuáles son esas barreras dentro de mi iglesia que nadie las ve, o también otros le llaman el elefante en la sala, que nadie lo ve, pero que está siendo un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Una de esas barreras puede ser la cultura interna de la iglesia. Si hay una cultura interna en la cual viven como familia, como una comunidad cerrada, donde todos se conocen, son muy amigos, se llevan bien, pero es imposible para gente nueva involucrarse o ser aceptado en ese grupo. Esa cultura de amiguismo, de extrema familiaridad, va a impedir que la iglesia crezca. Otra barrera interna pueden ser las divisiones, las disensión o la discordia entre los propios miembros. Hay iglesias que tienen grupos adentro, grupitos, que no se llevan bien o no se tratan, o hay problemas de diferente visión, hay división interna, y obviamente eso va a crear un ambiente negativo, un ambiente enfermo, un ambiente que no va a permitir que las personas nuevas que lleguen se sientan cómodas, porque van a notar algo ahí adentro que está mal, algo que hay discordia o división. Otra barrera interna puede ser las tradiciones y el legalismo. A pesar de la época que vivimos, todavía muchas iglesias tratan de conservar lo que les enseñaron hace 20 o 30 años, tradiciones del tiempo de los pioneros, legalismos, maneras de interpretar las escrituras legalistas, que traen mucha religiosidad y no permiten que las personas puedan conocer a Dios como Dios es, sino que se encuentran con un montón de legalismos y un montón de tradiciones que impiden el crecimiento de esa iglesia. Otra barrera interna puede ser servicios o cultos ineficaces, que son bonitos para nosotros, que la pasamos bien nosotros, pero que no alcanzan a las personas nuevas. Por el lenguaje, por el tipo de música, por las cosas que se hacen, no están considerando personas nuevas. Entonces la misma congregación no trae gente nueva, porque dice: el servicio en mi iglesia es muy bonito para mí, pero no es bonito para mis amigos. Entonces estas son algunas de las barreras invisibles internas que están obrando para que tu iglesia no crezca.
Y finalmente, en quinto lugar, la quinta razón que encuentro, hay muchas más, pero por hoy es suficiente, son facilidades inadecuadas. Antiguamente abríamos las iglesias donde se podía. Abríamos las iglesias, no medíamos estratégicamente el barrio, ni la calle, ni la esquina. Entonces se abría una iglesia donde hubiera un lugar. Hoy por hoy a veces yo visito iglesias por mi trabajo y encuentro iglesias que están tremendamente mal ubicadas estratégicamente, en lugares donde no vive la gente, en lugares lejos, donde no hay buena iluminación por la noche. Entonces eso obviamente conspira contra el crecimiento de la iglesia. En otros casos, las facilidades donde la iglesia está operando no son cómodas, no tienen los recursos básicos para atender a los niños, baños suficientes, o no hay aire, o muchas veces, justo a reconocerlo, las facilidades no están cuidadas. Yo a veces voy a iglesias y me asombro de que en los baños no hay nada, no hay papel para secarse las manos, no hay jabón, veo cosas amontonadas en los rincones, cables colgando, manchas de humedad en las paredes. Hay un descuido de las facilidades. Y eso la gente hoy en día recibe un mensaje visual muy fuerte y que le da un resumen de cómo la gente de esa iglesia es. Y la gente dice, ¿cómo me quieres cambiar la vida a mí o mejorar mi vida, mi familia, si tú no mejoras tu iglesia, no cuidas tu iglesia? Hay suciedad, hay sillas rotas, hay cosas fuera de lugar. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos que cuidar y trabajar y tener cada día mejores unas facilidades acorde al tiempo que vivimos y que permitan a la gente llegar, sentirse bien, sentirse cómodos, estar en un lugar donde el mensaje coincide con la práctica y con el cuidado y con la construcción de esas facilidades donde va a funcionar y va a operar esa familia de la fe, esa comunidad que es la iglesia. Así que, ¿cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo revertimos esta situación? Yo quiero darles algunas sugerencias que obviamente no son la verdad revelada, pero nos pueden ayudar a cómo podemos mejorar esta situación. Gracias a todos los que están entrando. Tenemos mucha gente hoy conectada en este lunes pastoral desde la ruta. Número uno, necesitamos remover las barreras internas invisibles. Tenemos que sentarnos y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, reunirnos los líderes, reunir la congregación y discernir con la ayuda del Señor cuáles son las barreras que nosotros no vemos, que tenemos adentro de nuestra iglesia, que están impidiendo que nuestra iglesia crezca. No tenga miedo a ese descubrimiento, porque si usted no se hace la pregunta correcta, no va a poder encontrar la respuesta correcta. Y entonces el tiempo pasa muy rápido, pueden pasar otros 5 o 10 años y no haber avanzado nada. Así que es muy importante remover las barreras invisibles internas que están impidiendo que tu iglesia crezca o que tu iglesia crezca más. Hay que ser valientes en este aspecto y sinceros, no para echarle la culpa a nadie, no para acusar a nadie, sino para reconocer cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo, cuáles son las costumbres que nosotros tenemos que están frenando lo que más deseamos, que es que la iglesia crezca y avance. En segundo lugar, reestructurar la organización y el sistema para poder crecer. El sistema que tienes ahora, si tú lo mantienes, te va a seguir produciendo el mismo tipo de fruto que tienes ahora. Por más que te costó mucho crear ese sistema, formar esa estructura, y te sientes contento y orgulloso de tener esa estructura interna en la iglesia, esa estructura interna te va a dar lo que ya tienes. Si tú no quieres eso, quieres más, quieres crecer, quieres agradar a Dios llevándole muchos frutos, como dice San Juan capítulo 15. Entonces, tienes que entender que esta estructura no te va a servir para un crecimiento mayor. Te sirvió para este crecimiento, pero no te va a servir para la próxima temporada. Tienes que cambiar esa estructura, tienes que agrandar esa estructura, tienes que tener más ujieres, tienes que tener más líderes, tienes que tener más gente en la puerta, tienes que tener más maestros, tienes que tener más personas encargadas de más cosas para que no te sorprenda el crecimiento y se eche a perder la cosecha. Así que, en primer lugar, remover las barreras internas que te impiden el crecimiento. En segundo lugar, reestructurar tu organización interna para lo que viene, para lo que quieres. En tercer lugar,
el pastor debe dejar de controlar todo. Y esto tal vez es de lo más difícil, pero la iglesia va a crecer hasta donde el pastor puede controlar. Así que para crecer más, el pastor tiene que dejar de controlar una serie de cosas y concentrarse en menos cosas, ser más efectivo en esas cosas estratégicas y dejar que otras personas tomen el control de esas otras áreas en las cuales él no va a controlar. Un pastor controlador, multitarea, va a ser el techo para el crecimiento de esa iglesia. Así que es muy importante, otra vez, que el pastor pueda desarrollar equipos, pueda desarrollar una mentalidad de coach o de director técnico, que pueda oficiar como un mentor y que no sea el electricista de la iglesia, que no sea el maestro de la iglesia, que no sea el músico de la iglesia. Siempre le digo a los pastores que saben tocar música que lo peor que pueden hacer es tocar la música, porque mientras el pastor toque no van a surgir músicos. Así que si el pastor toca la música, nunca va a tener una banda, porque todos van a pensar, bueno, el pastor lo puede hacer, todo lo que la gente piensa que el pastor lo puede hacer, ellos no lo van a hacer. Así que es muy importante que el pastor pueda entrenar, adiestrar, permitir, delegar tareas y autoridad para que personas se involucren y liderazgo surja. En cuarto lugar, la iglesia tiene que recuperar la pasión por el evangelismo y tiene que empezar a hacer oración, es decir, orar intensamente, buscar el propósito de Dios a través de la oración, pero luego tiene que actuar en base a esa oración. Hay iglesias donde se ora mucho y se hace poco, y así no se progresa. Hay que orar mucho, pero también hay que hacer poco sobre la base del poder de la oración. Eso va a traer una revitalización de la pasión evangelística. Y también otra cosa muy difícil de hacer, pero tenemos que hacerlas, es que la iglesia se concentre en hacer pocas cosas y hacerlas bien. Hay iglesias que hacen demasiadas cosas, tienen demasiados ministerios, se sienten muy orgullosos de tantos y tantos ministerios que tienen. Conocí una iglesia que tenía más de 60 ministerios. Eso va a tener la iglesia súper ocupada y no va a alcanzar objetivos concretos. Entonces es mejor que cada iglesia reconozca lo que sí puede hacer, lo que puede hacer bien, y se concentre en unas pocas cosas y las logre, a que tenga un montón de ministerios y esté disparando tiros para todos lados sin poder cazar ningún conejo. Si tratas de cazar 2 conejos, lo más probable es que no puedas cazar ninguno. Así que tienes que concentrarte en uno a la vez. De la misma manera, la iglesia tiene que reconocer, de acuerdo al barrio donde vive, a la visión del pastor, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, cuáles son las cosas en las cuales tiene que concentrarse, cuál es lo que Dios le está pidiendo que haga, y a la misma vez descubrir cuáles son las cosas que Dios no le está pidiendo que haga, y no las tiene que hacer, no tiene que perder tiempo ni dinero en cosas que Dios no le ha pedido que haga. Todas son cosas buenas, todas son cosas válidas, pero no todas esas cosas las tiene que hacer una sola iglesia. Por eso hay muchas iglesias con diferentes dones y habilidades que pueden hacer diferentes cosas. Así que es muy importante que tú descubras en tu iglesia qué es lo que Dios le está pidiendo a tu iglesia que hagan, en qué se tienen que especializar, en qué tienen que concentrar su esfuerzo, su energía, su liderazgo y sus finanzas. Y así van a alcanzar más rápidamente y recuperar la pasión evangelística. En quinto lugar, y último, es que permitir que en la iglesia exista lo que yo llamo esa atmósfera de gloria. Es decir, una atmósfera de gozo y de aceptación de las personas nuevas. Esto produce un efecto sobrenatural muy poderoso, porque las personas cuando llegan a nuestra iglesia y sienten o notan que no está pasando nada, que todo es una rutina, que tal vez todo está muy bien organizado, pero no hay nada sobrenatural ocurriendo, hay una predicación previsible, hay un esquema monótono y rutinario, la gente se da cuenta de eso y la primera pregunta que surge es: ¿dónde está Dios aquí? Pero si en tu iglesia tú permites que haya una atmósfera de gloria, tú te preocupas de que Dios esté siempre presente y su presencia esté siempre presente, las personas van a notar eso, las personas van a sentir a Dios, van a vivir esa experiencia de sentir a Dios y van a querer volver y traer a su familia. Así que es muy importante que cada servicio sea una experiencia sobrenatural, donde hayan milagros, sanidades, la palabra fresca y poderosa que transforma las vidas, donde haya una adoración que ministre al pueblo y no sea solamente un show de música o de luces, sino que realmente cada servicio, cada reunión exista
la gente tenga la oportunidad de tener esa experiencia espiritual sobrenatural que los va a hacer sentirse atraídos a venir a esa iglesia. Lamentablemente hay iglesias que tienen bonitos locales, están bien organizadas, pero no pasa nada, espiritualmente están muertos. Hay otras iglesias que son un caos en su organización, en muchas cosas, y están todos corriendo y no hay una sensibilidad a las cosas espirituales del Señor, y a la hora del mensaje todo el mundo anda afuera y los niños corriendo por los pasillos. Entonces todo eso conspira para que el Espíritu Santo no se sienta cómodo, no sienta que no tiene una plataforma donde manifestarse. Pero cuando hay un cuidado, cuando hay un respeto, hay una reverencia santa a la presencia de Dios y todo está en su lugar, Dios se presenta, Dios se manifiesta, su presencia llena la casa y todos ahí pueden ser transformados y ministrados por la presencia del Espíritu Santo en el lugar. Así que número 1, remover las barreras internas. Número 2, reestructurar la organización y la estructura para el crecimiento. Número 3, el pastor tiene que dejar de controlar todo. Número 4, recuperar la pasión por el evangelismo. Número 5, que exista una atmósfera de gloria en cada reunión de esa congregación. Crecimiento es un proceso, no es un evento. No es un evento de un día para otro, es un proceso que puede tomar bastante tiempo, pero si es un proceso y se lleva adelante con pasión, con constancia y con fe, va a lograr sus resultados. Crecimiento es un trabajo excelente nuestro, más la unción del Espíritu Santo operando a favor nuestro. Crecimiento es un trabajo de excelencia nuestro, más la unción del Espíritu Santo operando a favor nuestro. Crecimiento no va a hacer desaparecer los problemas. Tú no puedes tratar de que tu iglesia crezca para no tener más problemas. Al contrario, van a venir problemas nuevos, desafíos nuevos e incluso problemas más grandes. Cuanto más grande la iglesia, más grandes serán los problemas. Pero tienes que estar listo también para eso, para hacer frente a desafíos más grandes y a problemas mayores. Crecimiento no va a hacer desaparecer problemas. Crecimiento se mide por bautismos. Crecimiento se mide por bautismos. Para comprobar si una iglesia realmente está creciendo, hay que observar cuántos bautismos ha realizado en el año. Crecimiento que no es por bautismo no es un crecimiento real. Puede ser un crecimiento por transfusión, por traslación o por la movilización de gente de una iglesia a la otra. Pero eso no es un crecimiento real. Crecimiento real se mide por bautismos. Y finalmente, crecimiento trae abundancia, crecimiento trae multiplicación en todas las áreas. Cuando una iglesia crece, tiene mayor potencial, mayores recursos para cumplir la misión que Dios nos ha dejado. Amigos, no es la última verdad sobre el tema de crecimiento, pero creo que estos aspectos nos van a ayudar a reflexionar, a discutirlos, a analizarlos y a tomar medidas. De nada vale oír una palabra buena si no la ponemos en práctica, si no hacemos algo al respecto. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, la semilla de la palabra que voy a predicar tienes que decidir dónde la vas a sembrar. Si la siembras en tus emociones, vas a decir qué lindo mensaje, pero a los 2 días te vas a olvidar. Si la siembras en la mente, va a ser un poco más de información que vas a tener acumulada, pero que no va a transformar nada. Pero si la palabra la siembras en tu espíritu, es la única tierra donde esa palabra va a poder crecer. Así que espero que esta palabra puedan sembrar en su espíritu y que puedan empezar un proceso que traiga transformación y crecimiento a cada uno de los ministerios, donde tanto amor y con tanto trabajo y dedicación los pastores laboran y tan fieles al Señor han sido durante tantos años. Sin lugar a dudas, Dios quiere darle una grande cosecha. Así que espero que haya sido de bendición. Les mando un saludo grande a todos aquí. Estamos juntamente con mi esposa manejando hacia Texas ahora. Así que cualquier pregunta, duda, comentario, testimonio, déjeme saber, puede escribirme aquí. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Seguimos en contacto. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto.